Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen, y que comience el terror. Hay cosas que uno no puede entender aunque lo intente. Hay sucesos que se quedan grabados en la memoria de las personas y que pasan de generación en generación, aunque muchos digan que son solo inventos para asustar. Pero hay quienes han vivido estas experiencias y nunca pudieron volver a ser los mismos. Esta es una de esas historias. Pasó en Tlaxcala, en un pueblo donde la neblina llega tan espesa que apenas puedes ver tu propia mano frente a ti, y donde las noches son tan oscuras que parecen no tener fin. No importa si crees en esto o no. Lo que importa es que después de conocer lo que le sucedió a Miguel, tal vez pienses dos veces antes de andar solo cuando cae la oscuridad. Miguel era un joven de 25 años que vivía en un barrio alejado del centro del pueblo. Trabajaba en una fábrica textil y ayudaba a su madre con los gastos de la casa. No era de los que se asustaban con facilidad. Cuando sus amigos contaban historias de apariciones o cosas extrañas, él se reía y decía que todo tenía una explicación lógica. Para Miguel, lo sobrenatural no existía. Las brujas eran solo cuentos viejos, y las leyendas del pueblo eran exactamente eso, leyendas para entretener. Pero todo eso cambió una noche de noviembre. Había mucho frío y la neblina cubría todo como una sábana gris. Miguel salía tarde de su turno en la fábrica, cerca de las 11:30 de la noche. Normalmente su vecino lo llevaba en su camioneta, pero esa noche el vecino no había ido a trabajar. Así que Miguel tuvo que caminar. Conocía el camino de memoria. Lo había recorrido cientos de veces. ¿Qué podía salir mal? Las calles estaban completamente vacías. No se veía a nadie. Ni siquiera se escuchaban los perros que normalmente ladraban a cualquier hora. Solo estaba el sonido de sus zapatos contra el pavimento húmedo y el viento que soplaba entre los cables de luz. Miguel llevaba su sudadera con capucha puesta, tratando de protegerse del frío. Pensaba en llegar a casa, comer algo que su madre le había guardado y meterse a la cama. Pero entonces vio algo que hizo que se le congelara la sangre. A unos metros de distancia, junto a una pared de piedra vieja, había una figura agachada. Tenía la espalda doblada de una forma extraña y el cabello negro y largo le tapaba completamente la cara. Llevaba un vestido oscuro todo roto y manchado de tierra. Miguel se quedó paralizado. Algo dentro de él le gritaba que se fuera, pero su orgullo fue más fuerte. Quizás estaba enferma, quizás necesitaba ayuda. Se acercó despacio y le preguntó si se encontraba bien. La mujer no respondió, ni siquiera se movió. Miguel dio otro paso, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver que ella movía las manos sobre la pared, como trazando símbolos invisibles. Murmuraba palabras que Miguel no podía entender. Eran palabras ásperas, profundas, en un idioma que nunca había escuchado. Entonces, sin advertencia, la mujer giró la cabeza hacia él. No movió el cuerpo, solo la cabeza, como si su cuello pudiera doblarse de maneras imposibles, y lo miró directamente. Miguel sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Los ojos de esa mujer eran completamente blancos, sin pupilas. Solo ese blanco brillante que parecía tener luz propia. Su piel estaba llena de arrugas profundas y manchas oscuras. Su boca se abrió lentamente, mostrando dientes negros y partidos. Y entonces, ella sonrió. Miguel retrocedió sin pensarlo. Quiso gritar, pero la voz no le salía. La mujer comenzó a reírse. Era una risa terrible, aguda, que le taladraba los oídos. Una risa que no podía venir de una garganta humana. Y de repente la mujer saltó y cayó frente a él en 4 patas, como un animal salvaje. Su cuerpo empezó a moverse de formas imposibles. Sus brazos y piernas se hicieron más largos. Sus dedos se convirtieron en garras negras. Y esos ojos blancos seguían fijos en él. Miguel corrió. Corrió con todas sus fuerzas.
Podía escuchar detrás de él ese sonido horrible, como uñas raspando el pavimento, como si esa cosa lo persiguiera en 4 patas. No se atrevía a voltear. Solo quería llegar a algún lugar con luz, con gente, con vida. Todas las calles se veían iguales. La neblina se había puesto tan espesa que ya no podía reconocer por dónde iba. Miguel sentía las piernas cada vez más pesadas, el pecho ardiendo, pero no podía parar. Detrás de él, el sonido de las garras se detenía por momentos y volvía a empezar, como si la criatura jugara con él. Miguel sintió lágrimas bajando por su cara. Nunca había sentido tanto miedo. Entonces vio una casa con una ventana iluminada y la puerta un poco abierta. Sin pensarlo, corrió hacia allá y entró, cerrando la puerta con todas sus fuerzas. Puso el seguro, arrastró una silla y la puso contra la puerta, y se dejó caer contra la pared, tratando de recuperar el aire. Esperó. No escuchó nada más. Ni rasguños, ni pasos, ni esa risa espantosa. Solo silencio. Un silencio tan completo que era peor que los sonidos anteriores. Tal vez la había perdido. Tal vez estaba a salvo. Miró alrededor. Estaba en una sala pequeña y muy vieja. Los muebles estaban cubiertos de polvo grueso. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban figuras extrañas, casi como caras que lo miraban. Olía a cerrado, a moho, a abandono de años. En el centro había una mesa de madera carcomida con varias velas encendidas que proyectaban sombras en las paredes. Y junto a la mesa, sentada en una silla que crujía, había una anciana. La anciana lo miraba fijamente sin parpadear. Tenía el cabello blanco y grasoso amarrado en un moño. Vestía ropa oscura y gastada. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos eran diferentes. Eran demasiado brillantes, demasiado vivos. Había algo en esa mirada que hacía que Miguel quisiera salir corriendo otra vez. La anciana sonrió mostrando encías oscuras y pocos dientes. Con una voz que sonaba como papel viejo siendo arrugado, le dijo que pasara, que se sentara, que estaba a salvo. Pero su tono no era reconfortante. Había algo falso en él. Miguel se quedó pegado a la pared. La anciana ladeó la cabeza como un pájaro. Le preguntó si había visto a la mujer de afuera, si la había mirado a los ojos. Miguel asintió despacio. La anciana suspiró y su sonrisa se hizo más grande. Le dijo que había cometido un error terrible, que esa criatura no era cualquier cosa. Era la bruja de Tlaxcala, una mujer que hace muchísimos años había sido como cualquier otra. Tenía familia, tenía una vida normal, pero la desgracia llegó a ella. Perdió todo lo que amaba en una sola noche terrible, y en su dolor y desesperación, buscó ayuda en lugares oscuros. Hizo un trato con cosas que no debían ser llamadas. Pidió poder, pidió venganza, pidió vivir para siempre, y le dieron todo eso. Pero hubo un precio. Perdió su alma, perdió su humanidad. Su cuerpo comenzó a cambiar hasta convertirse en la criatura horrible que Miguel había visto, y para seguir existiendo, necesitaba alimentarse. No de comida normal. Se alimentaba del miedo, del terror, de la energía vital de aquellos que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino. La anciana se levantó despacio de su silla. Caminó hacia una ventana cubierta por cortinas rasgadas. Le dijo que cuando alguien miraba directamente a los ojos a la bruja, quedaba marcado. La marca era invisible, pero estaba ahí, como un hilo que conectaba a la víctima con la criatura. Y una vez marcado, la bruja podía encontrarte sin importar dónde te escondieras. No había forma de romper la conexión. No había forma de escapar. Miguel sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer al suelo. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. Pero el frío del piso era muy real. El olor horrible era muy real. Y el miedo era más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Entonces algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más frío. Las velas comenzaron a parpadear. Y desde afuera llegó ese sonido otra vez. Ese rasguño lento y deliberado. La bruja había encontrado la casa. Y venía por lo que le pertenecía. Miguel se puso de pie de un salto.
Vio una puerta al fondo que daba a un pasillo oscuro. Sin pensarlo, corrió hacia allá. Escuchó a la anciana reírse detrás de él. Una risa que sonaba exactamente igual a la de la criatura. Y en ese momento lo supo. La anciana y la bruja eran la misma cosa. El pasillo estaba completamente a oscuras. Miguel avanzaba a ciegas, tocando las paredes húmedas. El pasillo giraba sin sentido, como si la casa fuera más grande por dentro. Detrás de él, escuchaba pasos, susurros, voces en ese idioma gutural que había escuchado antes. Finalmente llegó a una puerta. La abrió y entró a una habitación pequeña. Había una ventana con barrotes oxidados. Corrió hacia ella y trató de abrirla, pero estaba sellada. Golpeó el vidrio, pero no se rompía. Buscó algo con que romperla, pero la habitación estaba casi vacía. Solo había un espejo viejo en una pared. Y cuando Miguel se vio reflejado, gritó, porque en el reflejo, detrás de él, estaba ella, la bruja, agachada en una esquina. Había estado ahí todo el tiempo, esperando. Miguel se volteó lentamente, y ahí estaba, más horrible de cerca. Su piel gris parecía pudrirse, su vestido empapado de algo oscuro, su boca abierta mostrando una lengua negra que se movía como serpiente, y sus manos con garras se extendían hacia él. Retrocedió hasta quedar pegado contra la ventana. No había a dónde más ir. La criatura avanzó lentamente, saboreando su terror, y entonces habló. Su voz era como metal oxidado. Le dijo que ya era suyo, que desde que la había mirado, había sellado su destino, que ahora sería parte de ella, para siempre. Miguel cerró los ojos. Sintió las manos frías de la criatura tocando su cara. Sintió su aliento pútrido, y sintió algo siendo arrancado de su interior. No era dolor físico, era peor, como si le quitaran pedazos de su ser, pedazos de sus recuerdos, pedazos de lo que era, y en su lugar quedaba solo vacío y frío. Cuando la bruja terminó, Miguel todavía estaba vivo, pero algo fundamental había cambiado. Sus ojos ya no tenían brillo, su piel había adquirido un tono grisáceo, y cuando habló, su voz sonaba hueca. La bruja sonrió y desapareció en las sombras. Miguel caminó de regreso por el pasillo. Salió de la casa. La neblina seguía espesa, pero ya no sentía miedo, ya no sentía nada. Caminó durante horas sin rumbo, y cuando el sol comenzó a salir, se encontró en su casa, en su cama, como si hubiera sido un sueño, pero no lo era. Porque desde ese día Miguel cambió. Dejó de hablar con sus amigos, dejó de ir a la escuela, se volvió silencioso y distante. Sus ojos tenían una mirada perdida, y por las noches, cuando todos dormían, salía a caminar, siempre hacia el mismo lugar, hacia esas calles donde la neblina era más espesa. Su familia se preocupó al principio, lo llevaron con doctores, pero ninguno pudo explicar qué le pasaba. Poco a poco dejaron de buscarlo cuando salía. Se acostumbraron a su comportamiento extraño, y eventualmente lo dejaron ser. Pasaron los meses y Miguel siguió saliendo cada noche, y la gente comenzó a reportar cosas extrañas. Alguien que caminaba solo en la madrugada, alguien que se paraba en las esquinas oscuras observando, alguien que susurraba en un idioma desconocido, y empezaron a desaparecer personas, no muchas, una cada varios meses, siempre jóvenes que salían tarde por la noche, siempre en esa misma zona, y nunca los encontraban. Solo dejaban sus cosas tiradas en las calles, como si la neblina se los hubiera tragado. Algunos vecinos juraban haber visto a Miguel cerca de donde desaparecían las personas, pero cuando la policía iba a buscarlo, siempre estaba en su casa, en su cama, con esa mirada vacía, y no había forma de probar nada, porque nadie entendía la verdad. Nadie sabía que Miguel ya no era completamente humano, que la bruja lo había marcado tan profundamente que ahora él era parte de ella, que cuando salía por las noches, no era él quien controlaba sus pasos, era ella quien lo guiaba, usándolo como carnada, usándolo para atraer a nuevas víctimas. Y lo peor es que Miguel era consciente de todo, atrapado dentro de su propio cuerpo,
obligado a observar cómo sus manos hacían cosas terribles, obligado a escuchar los gritos de aquellos que caían en la trampa, sin poder hacer nada para detenerlo, sin poder pedir ayuda, sin poder siquiera terminar con su propia existencia, porque esa es la verdadera maldición de la bruja de Tlaxcala. No solo te toma, te convierte en parte de su cacería, te obliga a ser cómplice, y vives con esa carga por el resto de tus días, sabiendo que cada persona que desaparece es por tu culpa, aunque no puedas evitarlo. Dicen que todavía está ahí. Miguel. Caminando por esas calles cuando cae la noche. Y si lo ves, si cruzas mirada con él, verás algo en sus ojos. Una súplica, un ruego silencioso, como si te estuviera advirtiendo, como si te dijera que corras, que no cometas el mismo error que él cometió, porque una vez que la bruja te marca, no hay vuelta atrás, no hay salvación. Solo queda una existencia vacía sirviendo a algo oscuro y antiguo que nunca debió despertar. Y aunque quieras gritar, aunque quieras pedir ayuda, tu voz ya no te pertenece, tu cuerpo ya no te pertenece, ya nada te pertenece. Historia 2. Hay cosas en esta vida que uno prefiere no creer. Cosas que escuchas de niño y piensas que solo son inventos para asustarte. Pero cuando te pasan a ti, cuando las vives en carne propia, ya no puedes negarlo, ya no puedes cerrar los ojos y fingir que no existe. Lo que voy a contarles me sucedió hace un tiempo, y aunque he intentado dejarlo atrás, cada año cuando llega noviembre, todo vuelve. Las imágenes, los sonidos, ese miedo que se te mete en el pecho y no te deja respirar. Me llamo Carlos. Nací y crecí en un pueblito de Oaxaca, de esos que casi no aparecen en los mapas. Un lugar donde todos se conocen, donde las tradiciones se respetan y donde hay historias que se cuentan de generación en generación. Esta es mi historia, y les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es verdad. Todo comenzó un 1 de noviembre. Yo vivía en la ciudad desde hacía varios años, pero ese año mi mamá me insistió mucho en que regresara al pueblo para el Día de Muertos. Mi tío Memo había fallecido 6 meses atrás y era importante estar ahí para recordarlo. Memo era el hermano menor de mi mamá, un hombre bueno que siempre me trató como a un hijo. Así que no pude negarme. Llegué al pueblo como a las 5 de la tarde. Todo estaba decorado con papel picado naranja y morado. El olor a pan dulce y chocolate caliente llenaba las calles. Las señoras vendían calaveritas de azúcar en el mercado y los niños corrían con sus caritas pintadas. Era un ambiente alegre, familiar, como siempre lo recordaba. Mi prima Lucía me recibió en la casa de mi abuela. Lucía tenía mi edad. Habíamos crecido juntos. Cenamos tamales y atole esa noche mientras mi abuela nos contaba historias del tío Memo. Reímos y lloramos un poco. Era una noche tranquila. Al día siguiente, el 2 de noviembre, nos preparamos para ir al cementerio. En el pueblo hay una costumbre. Se va de noche, cuando ya se fue la mayoría de la gente, porque se dice que es cuando las ánimas regresan y es mejor dejarles espacio. Así que salimos hasta las 10 de la noche. El cementerio estaba en las afueras del pueblo, subiendo por un camino de piedras. Esa noche había luna llena y todo se veía diferente. Las sombras eran más largas, más oscuras. El viento soplaba fuerte y hacía un ruido extraño entre los árboles. Cuando llegamos todavía había algunas personas. Las velas estaban encendidas por todas partes, creando un mar de luces naranjas que parpadeaban con el viento. Fuimos directo a la tumba del tío Memo. Mi mamá y mi abuela limpiaron la lápida con mucho cuidado. Pusieron flores de cempasúchil, pan, frutas y una botella de mezcal que a él le gustaba. Prendieron las velas y se pusieron a rezar. Lucía y yo nos quedamos parados ahí sin saber qué hacer. Nunca fuimos muy religiosos. Después de un rato ella me hizo una seña con la cabeza para alejarnos un poco. Caminamos entre las tumbas viendo las ofrendas que otras familias habían dejado. Había fotos, juguetes, cigarros, botellas de refresco. Cada tumba contaba una historia. Lucía sacó su celular y empezó a tomar fotos. Le gustaba la fotografía y decía que el cementerio de noche tenía algo especial. Yo solo la acompañaba,
viendo las luces de las velas moverse. Entonces Lucía empezó a hablar. Me preguntó si me acordaba de las historias que nos contaba el tío Memo cuando éramos niños. Historias de espantos y leyendas del pueblo. Yo me reí y le dije que claro que me acordaba. Él tenía un talento especial para asustarnos. Lucía se puso seria. Me dijo que había una historia que nunca olvidó, la del brujo. Yo me quedé pensando y entonces la recordé. El brujo era una leyenda antigua del pueblo. Se decía que era el espíritu de un hombre que había practicado artes oscuras cuando vivía. Cosas de las que nadie hablaba con claridad, pero que todos sabían que eran muy malas. Cuando ese hombre falleció, la tierra no quiso recibirlo. Su cuerpo empezó a descomponerse de forma extraña. La carne se le fue cayendo pedazo por pedazo, pero los huesos no se desintegraban. Quedó solo el esqueleto, vagando por el cementerio buscando algo. Nadie sabía exactamente qué buscaba, pero el tío Memo decía que el brujo necesitaba completarse, que le faltaban partes y por eso andaba de tumba en tumba. La leyenda decía que el brujo salía cada día de muertos, cuando el velo entre los vivos y los que se fueron era más delgado. Caminaba entre las tumbas con un sonido horrible, como huesos chocando entre sí, y si te encontrabas con él, si lo mirabas a los ojos, quedabas marcado. El brujo no te olvidaba, te buscaba, y tarde o temprano venía por ti. Lucía me contó todo esto con una voz tranquila, pero noté que sus manos temblaban un poco. Le pregunté si creía en eso. Ella se encogió de hombros y dijo que en el pueblo pasaban cosas que no se podían explicar, que era mejor no tentar a la suerte. Eran casi las 11 de la noche. La mayoría de las familias ya se habían ido. Solo quedaban unas pocas personas rezando en silencio. El ambiente cambió. Se puso más pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. El frío era diferente también, más húmedo, más penetrante. Se te metía hasta los huesos. Lucía guardó su celular y me preguntó si quería ver la parte antigua del cementerio. Yo dudé. Esa zona estaba hasta el fondo, donde las tumbas eran muy viejas, de hace más de 100 años. Nadie iba por ahí porque estaba todo descuidado y daba miedo. Pero Lucía insistió. Dijo que quería tomar fotos de las lápidas antiguas porque tenían grabados interesantes. Le dije que estaba bien. Pensé que no pasaría nada, que solo eran historias. Empezamos a caminar hacia el fondo del cementerio. Mientras más nos alejábamos de las velas y de la gente, más oscuro se ponía todo. Las tumbas por ahí estaban destruidas. Muchas lápidas estaban rotas o tiradas en el suelo. Había maleza creciendo por todas partes y las cruces estaban torcidas. Algunas tumbas ni siquiera tenían nombre, solo números borrosos. El silencio era total. Ya no se escuchaban las oraciones ni las voces de la gente, solo el viento moviendo las ramas de los árboles secos. Lucía iba adelante alumbrando con la linterna de su celular. Yo la seguía, sintiendo cada vez más incomodidad en el pecho. De repente Lucía se detuvo. Se quedó completamente quieta. Vi que tenía los ojos muy abiertos mirando hacia adelante. Le pregunté qué pasaba, pero no me contestó. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Me dijo que había visto algo moverse entre las tumbas. Yo miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Solo oscuridad y sombras. Le dije que seguramente era un animal, un perro callejero o algo así, pero entonces yo también lo vi. Había algo ahí, una sombra que se movía diferente. No era un animal, era más grande. Tenía forma humana, pero se movía de manera extraña, como si le costara trabajo caminar. Lucía apagó la linterna de inmediato. Los dos nos quedamos ahí parados, sin atrevernos a respirar. La sombra seguía moviéndose. Estaba cerca de una tumba muy vieja, agachada, haciendo algo, y entonces escuchamos el sonido. Era un ruido seco, como palos chocando entre sí, pero más fuerte. Un crujido constante que se mezclaba con algo que raspaba la tierra. El sonido venía de donde estaba esa sombra. Lucía me agarró del brazo. Podía sentir cómo temblaba. Los dos queríamos salir corriendo, pero era como si nuestras piernas no nos respondieran. Solo nos quedamos ahí, paralizados, viendo esa figura agachada. La figura se movió. Empezó a levantarse lentamente. El crujido se hizo más fuerte.
Era el sonido de sus articulaciones, de sus huesos moviéndose. Cuando estuvo de pie pudimos ver que era muy alto, demasiado alto. Llevaba algo cubriendo parte del cuerpo, como trapos viejos y sucios. Pero lo que nos dejó helados fueron sus manos. Incluso desde donde estábamos, con solo la luz de la luna, podíamos ver que no eran manos normales. Eran puro hueso, sin carne. Sostenía algo en una de ellas, algo largo y blanco. La figura se quedó quieta por un momento. Luego, muy lentamente giró la cabeza hacia donde estábamos nosotros. Y entonces lo vimos. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz amarilla, como brasas. No parpadeaban, solo nos miraban fijamente desde las cuencas vacías de un cráneo, porque eso era lo que era, un cráneo humano. Pero con esa luz extraña saliendo de donde deberían estar los ojos. Lucía soltó un gemido ahogado. La criatura dio un paso hacia nosotros. El sonido de sus huesos era espantoso. Cada movimiento producía ese crujido seco que te ponía la piel de gallina. Eso fue suficiente. Lucía me jaló y ambos salimos corriendo. Tropezamos con piedras y raíces, pero no paramos. Solo corríamos entre las tumbas, tratando de regresar a donde estaba mi familia. Detrás de nosotros podíamos escuchar ese crujido. Nos estaba siguiendo. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Y había algo más. Un olor horrible a tierra mojada mezclada con algo podrido que nos llegaba con el viento. Corrimos sin mirar atrás hasta que vimos las luces de las velas. Llegamos donde estaba mi mamá sin aliento, temblando de pies a cabeza. Mi abuela nos vio y se levantó de inmediato. Nos preguntó qué nos había pasado. Lucía no podía hablar. Yo miré hacia atrás, hacia la parte antigua. Todo estaba oscuro y tranquilo. No había nada. El crujido había parado. Era como si nada hubiera ocurrido. Le dije a mi mamá que nos habíamos asustado, que creímos ver algo raro. Mi abuela nos miró con una expresión que no pude descifrar. Parecía seria, preocupada, como si supiera exactamente qué habíamos visto pero no quisiera decirlo. Recogimos las cosas rápido. Nadie hizo preguntas. Durante el camino de regreso todos íbamos callados. Lucía caminaba con la vista en el suelo, y yo no dejaba de voltear hacia atrás, esperando ver esa figura siguiéndonos entre las sombras. Cuando llegamos a la casa, Lucía y yo nos sentamos en el patio. Ninguno quería entrar todavía. Nos quedamos ahí en silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. Lucía temblaba y tenía lágrimas en los ojos. Yo le puse una mano en el hombro, pero no supe qué decir. Entonces salió don Fermín. Era el vecino más viejo del pueblo, un señor que ya pasaba de los 80 años. Casi nunca hablaba con nadie, pero esa noche se acercó a nosotros. Nos miró fijamente con sus ojos oscuros y arrugados. Preguntó con voz rasposa si lo habíamos visto. Lucía y yo nos miramos. Yo asentí despacio. Don Fermín suspiró hondo y se sentó en una silla vieja que había ahí. Nos dijo que el brujo era real, que no era un cuento para asustar niños. Explicó que hacía muchos años, cuando él era joven, había un hombre en el pueblo que practicaba brujerías, cosas oscuras. Hacía trabajos para hacer daño a la gente. Nadie se atrevía a denunciarlo porque le tenían miedo. Cuando ese hombre falleció, su cuerpo fue enterrado en la parte antigua del cementerio. Pero algo salió mal. La tierra lo rechazó. Su carne empezó a desprenderse de los huesos hasta que solo quedó el esqueleto. Pero su espíritu no descansó. Quedó atrapado, condenado a vagar por el cementerio eternamente. El brujo buscaba algo. Don Fermín no sabía exactamente qué, pero decía que necesitaba completarse, que le faltaban partes de su cuerpo. Cada día de muertos, el brujo sale a buscar lo que necesita. Va de tumba en tumba, escarbando, buscando. Don Fermín nos miró muy serio y dijo algo que me heló la sangre. Dijo que el brujo solo molesta a quienes se cruzan en su camino. Pero una vez que te ve, una vez que te mira a los ojos, quedas marcado. No te olvida. Y tarde o temprano regresa por ti. Le pregunté con voz temblorosa si nos iba a buscar. Don Fermín no respondió de inmediato. Solo nos observó largo rato. Luego dijo que eso dependía de nosotros, que si no regresábamos al cementerio, si no volvíamos a esa parte, tal vez nos dejara en paz.
Pero si algo nos llamaba de vuelta, si sentíamos la necesidad de regresar, entonces ya no habría escapatoria. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y entró a su casa sin decir nada más. Lucía y yo nos quedamos sentados en la oscuridad. El silencio era pesado. A lo lejos se escuchó el aullido de un perro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo de madera de mi cuarto, escuchando cada sonido de la casa. Cada crujido de las tablas me hacía saltar. Cerré los ojos tratando de borrar la imagen de esos ojos brillantes, pero era imposible. Estaban ahí, grabados en mi mente. Al día siguiente me despedí de mi familia temprano. Les dije que tenía que regresar a la ciudad por el trabajo. No les conté realmente lo que había pasado, pero Lucía sabía. Ella también lo había visto. Antes de irme nos abrazamos y le dije que tuviera cuidado. Ella solo asintió, sin decir nada. Pasaron las semanas y luego los meses. Traté de olvidar aquella noche. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el miedo nos había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo que vimos era real. Cuando llegó octubre del siguiente año empecé a sentir algo extraño. Una inquietud que crecía cada día. Era como una presencia, como si algo me observara desde las sombras de mi departamento. A veces, cuando estaba solo por la noche, escuchaba ruidos en el pasillo. Crujidos, como si alguien caminara despacio afuera de mi puerta. El Día de Muertos llegó nuevamente. Mi mamá me llamó para que fuera al pueblo. Le inventé una excusa. Le dije que tenía mucho trabajo, que no podía. La verdad es que no me atrevía a regresar. No podía volver a ese cementerio. Lucía sí fue. Me llamó esa noche del 2 de noviembre. Estaba en el cementerio con la familia. Su voz sonaba normal al principio. Me contó que habían puesto una ofrenda bonita para el tío Memo, que todo estaba tranquilo. Pero luego su voz cambió. Se puso seria. Me dijo en voz baja que sentía algo raro, que cuando miraba hacia la parte antigua del cementerio sentía un jalón en el pecho, como si algo la estuviera llamando, como si tuviera que ir. Le dije que no fuera, que se quedara con la familia, que no se acercara a esa zona. Me prometió que no lo haría. Hablamos un poco más y luego colgamos. Esa fue la última vez que hablé con ella. A la mañana siguiente mi mamá me despertó con una llamada. Estaba llorando. Me dijo entre sollozos que Lucía había desaparecido, que la noche anterior, después de nuestra llamada, le había dicho a la familia que iba un momento al baño y nunca regresó. La buscaron por todo el pueblo, en su casa, en las calles, en la casa de sus amigas. No estaba en ningún lado. Organizaron grupos de búsqueda, revisaron cada rincón del pueblo, fueron al cementerio, recorrieron cada metro. Nada. No había rastro de ella. Ni su celular, ni su suéter. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Regresé al pueblo inmediatamente. Ayudé a buscar durante días. Fuimos al cementerio una y otra vez. Yo trataba de evitar la parte antigua, pero los demás buscaban ahí también. No encontramos absolutamente nada. Las autoridades tomaron el caso, pero no tenían pistas. Dijeron que tal vez se había ido por su cuenta, que a veces la gente desaparece así, pero yo sabía que eso no era cierto. Yo sabía lo que realmente había pasado. Una noche, cuando todos se habían rendido por ese día, me quedé solo en el cementerio. No sé por qué lo hice. Algo me jalaba hacia allá. Una fuerza que no podía explicar. Caminé despacio hacia la parte antigua con una linterna en la mano. El lugar estaba igual que aquella noche. Oscuro, descuidado, lleno de maleza. Llegué a la zona donde habíamos visto al brujo. Alumbré con la linterna las tumbas viejas. Entonces la vi. Una de las tumbas tenía la tierra removida. Era tierra fresca, recién movida. Alguien había estado escarbando ahí hace poco. Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Alumbré bien la tierra suelta. Ahí, medio enterrado, había algo. Lo saqué con manos temblorosas. Era el celular de Lucía. Lo reconocí por la funda morada con brillos que ella le había puesto. La pantalla estaba rota, pero era definitivamente el suyo. Se me cayó de las manos. Di un paso hacia atrás respirando agitado, y entonces lo escuché. Ese crujido, ese sonido de huesos moviéndose.
Venía de más adentro, de entre las tumbas más alejadas. No me quedé a ver qué era. Salí corriendo. Corrí sin mirar atrás, con la linterna rebotando en mi mano. Corrí hasta salir del cementerio y no paré hasta llegar a las primeras casas del pueblo. Nunca le conté a nadie lo que encontré. Me guardé esa información. Las autoridades cerraron el caso de Lucía como desaparición después de varios meses. Su mamá todavía la busca. Pone carteles cada año con su foto. Pero yo sé que no la va a encontrar. No como era. Don Fermín falleció unas semanas después de que Lucía desapareció. Mi abuela me contó que fue muy repentino. Una noche simplemente se quedó dormido y no despertó. También me dijo que esa noche todos los perros del pueblo aullaron sin parar, y que a la mañana siguiente encontraron varias tumbas de la parte antigua removidas. Han pasado años desde entonces. No he vuelto al pueblo en Día de Muertos. Cada año invento excusas diferentes. Que tengo trabajo, que estoy enfermo, que no puedo. Mis papás ya ni insisten, porque yo sé lo que le pasó a Lucía. Sé dónde está, y sé que si regreso, si vuelvo a pisar ese cementerio, seré el siguiente. Las pesadillas nunca se fueron. Cada noche sueño con el brujo, pero ahora en los sueños ya no está solo. Hay otra figura con él. Una figura más pequeña, también sin carne, que camina con ese mismo crujido horrible, y reconozco esa figura. Reconozco cómo camina. La postura de sus hombros. Es Lucía, o lo que queda de ella. A veces, cuando estoy solo en mi departamento por la noche, escucho ese sonido, ese crujido de huesos. Viene del pasillo, se acerca a mi puerta despacio, se detiene justo ahí afuera, y espera. Sé que algún día voy a abrir esa puerta, no porque quiera, sino porque algo me va a obligar, porque el brujo no olvida, no perdona, y no se rinde. Cuando esa noche llegue, cuando abra esa puerta y vea esos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad, sabré que mi tiempo terminó, igual que terminó el de Lucía, igual que termina el tiempo de todos los que ven al brujo y viven para contarlo, porque nadie escapa realmente, solo están esperando su turno en la fila, y mi turno se acerca cada día más. Lo siento en cada sombra que veo por el rabillo del ojo, en cada crujido que escucho en la noche, en cada momento de silencio cuando todo se queda quieto y siento que algo me observa. El brujo viene por mí. Ya no es cuestión de si viene, es cuestión de cuándo. Y yo sé que esa noche está cerca, muy cerca.